¿Qué tal, jóvenes? Saludos. Esta sería la 12ª clase para los alumnos de segundo semestre de la preparatoria Felipe Carrillo Puerto en la materia de Química 2. Espero que estén muy bien. Ya vamos a finalizar la semana. La clase pasada habíamos visto lo que están viendo ahorita en su pantalla, que es un repaso de las 4 fórmulas que hemos visto. Así. Que es normalidad, molaridad, concentración porcentual en masa y volumen. Y en esta clase vamos a cambiar de tema. No sin antes recordarles que el día de lunes, o sea, ya hasta la siguiente semana, ya nada más se van a llevar el trabajo para esta semana. El lunes ustedes me van a entregar el trabajo que les he dejado a lo largo de esta semana, sin falta, por supuesto. ¿Sí? Recordándoles, este sí. Esto es lo que vimos la clase pasada, que es el repaso de las fórmulas que hemos estado utilizando. ¿Sale? Ahora, para que se nos haga costumbre, deben de recordar que vamos a estar viendo los temas, vamos a estar repasando los temas siempre constantemente para poder hacer que no se les olvide. Y recuerden que todas las fórmulas siempre las deben de tener a la mano. Para la clase de hoy voy a cambiar un poco el formato, solamente de la libreta, no de la forma en la que lo expreso. Nada más así. Lo que sucede es que se me hace más fácil así para que no les tape con toda mi humanidad. Entonces se me hace mucho más fácil así, de esta manera. Ok, para esta clase, que sería del viernes 8 o 9, ¿qué día es hoy? 8. Hoy 8 de mayo del 2020, ya a fin de semana. Vamos a ver el nuevo tema que se le denomina partes por millón. ¿Sale? Ahora, ¿qué son las partes por millón? Es otro método de concentración. En realidad todo lo que estamos viendo siempre son de métodos de concentración. Por ejemplo, ¿dónde es utilizado? Digamos que, no sé si alguna vez, ahorita especialmente que están mucho en boca los temas de la contaminación por esto del virus, digamos que en un pescado, en un alimento, en los alimentos, ay, pero bien escrito, nada más no tan feo, en los alimentos, en el aire, por ejemplo, en el aire y en los alimentos puede haber un tipo de contaminación, ¿ok? En ambos. Ahora, esa contaminación, ¿a qué se refiere? Pues recuerden que por definición, contaminación es cualquier agente externo que entra o que está afectando el estado natural de algo. Entonces, por contaminación, pues es cualquier cosa que sea ajena a. Digamos, en el caso de un alimento, si tiene algún compuesto químico que no debería de estar ahí, por ejemplo, en el caso de los alimentos, en un pescado que les dije, por ejemplo, en ocasiones tienen la presencia de AS, que es arsénico, o HG, que es mercurio. ¿Ok? Eso es un ejemplo. En el caso del aire, como ustedes saben, por ejemplo, esto es la contaminación, y la contaminación del aire puede ser, por ejemplo, el dióxido de carbono, puede ser, por ejemplo, el monóxido de nitrógeno y un medio largo, etcétera, ¿no? ¿Qué relación tienen? Que como son cantidades extremadamente pequeñas a veces, la única forma de poderlo representar es con las partes por millón, ¿sale? Que es un método de concentración, es para poder saber qué cantidad de alguna sustancia, en este caso soluto, hay en una gran cantidad de disolución. Por gran cantidad simplemente se entiende como, digamos, 1 kilo, ¿no? En realidad ahorita van a ver que es exactamente lo mismo. Es lo mismo que concentración porcentual en masa o volumen, solamente que aplicado a partes muy pequeñas, ¿sale? Ok, primero, ya que con esa pequeña descripción, la siguiente semana vamos a ver unos temas relacionados, de hecho, con la contaminación. Vamos a dejar un poco de lado la parte de todo lo que hemos visto de las fórmulas y vamos a pasar a una parte más teórica. Pero de igual forma vamos a estar viendo esto, vamos a estarlo repasando.
Bueno, voy a anotar eso porque luego se les olvida. Esta expresión se utiliza en los casos en que la cantidad de soluto es muy pequeña. Es muy pequeña en comparación con el disolvente. ¿Ok? Recuerden que este tipo de apuntes ustedes los requieren para su libreta en realidad, y tampoco me los tienen que mandar. Nada más me interesa que ustedes los tengan en su libreta para que puedan estarles dando una revisada. Es como si estuviéramos en el salón de clases. ¿Sale? Esa es como una definición general. Ahora sí, la definición de la fórmula, obviamente vamos a ver una fórmula, es la siguiente. Corresponde al número de miligramos de soluto que hay en 1 kilogramo de disolución. Esa es la definición de partes por millón. Ahora, de esa definición nosotros vamos a tener obviamente una fórmula. La fórmula sería partes por millón. Ah, caray. Que es ppm, así es como la vamos a representar. Es la masa de soluto masa de soluto entre masa de disolución. La diferencia aquí, si se dan cuenta es lo mismo, es que aquí se multiplica por 1.000.000, o sea 10 a la 6. Eso es todo. En realidad no es, como decirlo, muy diferente a lo que hemos visto, pero la única diferencia es que se multiplica por 1.000.000, por eso se llaman partes por millón, para poder expresar que son cantidades extremadamente pequeñas. ¿Ok? Creo que lo único importante es que la masa de soluto, o esto es lo que quiero recalcar, es que la masa de soluto tienen que estar en miligramos. Corrigiendo lo que dije en la primera clase que vimos de soluto y disolvente, que también estaba hablando de unidades de concentración, les dije que 1 miligramo, en realidad 1000 miligramos equivalen a 1 gramo. Entonces, dada esa concentración, más o menos ustedes se pueden dar cuenta de las cantidades que estamos hablando, que son cantidades extremadamente pequeñas. ¿Por qué les mencioné inicialmente lo de la contaminación? Lo que sucede es que las partes por millón, si ustedes leen un documento relacionado con la contaminación del aire, se van a dar cuenta que la contaminación del aire como tal se mide en partes por millón. ¿Sale? Por ejemplo, se sabe que... Vamos a hacer un ejercicio de esto. En una muestra de aire, vamos a ponerlo como un inciso A. Vamos a ponerlo así. En una muestra de aire hay una concentración de ozono. Ozono es un contaminante. No la capa de ozono. Bueno, técnicamente estamos hablando prácticamente de lo mismo, pero el ozono en ocasiones, por causa de los contaminantes y causa es lo que causa el efecto invernadero. Ya lo vamos a ir hablando más adelante. Hay una concentración de ozono de 0.11 partes por millón. Punto y seguido. Digamos, si se tienen
Si se tienen, ¿qué les gusta? 1 kilogramo, no, más para que se pueda entender un poquito más. 5 kilogramos de dicho aire. Si se tienen 5 kilogramos de dicho aire, ahora sí la pregunta sería, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuál es la cantidad de ozono en gramos? ¿Sí? Ese es nuestro ejercicio. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Nosotros tenemos que utilizar la fórmula que hemos visto, que es esta de acá arriba. Nos dice que partes por millón es igual a la masa del soluto entre la masa de disolución por 1.000.000. Entonces, si se dan cuenta, ya me está dando que el ozono está en 0.11 partes por millón. Significa que yo ya tengo las partes por millón. De hecho, aquí están las unidades. Por eso no hay pierde. Deben de checar siempre las unidades, que es lo que nos está pidiendo. Se tienen 5 kilogramos. Significa que si tú tienes 5 kilogramos en total, es la mezcla, es la masa de disolución. Algo importante también que se me olvidó mencionarles es que la masa de disolución está en kilogramos. Bueno, sí se los había dicho, pero por si no le pusieron atención. Corresponde al número de miligramos de soluto que hay en kilogramo de disolución. O sea, técnicamente ya todo está en la definición, pero si no se los digo, tal vez no lo captan. Si se tienen 5 kilogramos de dicho aire, ¿cuál es la cantidad de ozono en gramos? ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que, como dije, usar la fórmula. Ya tenemos los kilogramos, ya tenemos las partes por millón, entonces ocupamos masa de soluto. Para esto tenemos que despejar la fórmula. Ya la voy a pasar yo despejada. Esto está dividiendo, pasa multiplicando, y el por 10 a la 6 está multiplicando, lo regresamos dividiendo. ¿Sale? Entonces nos queda como masa de soluto es igual a ppm, que son las partes por millón, multiplicado por la masa de disolución, y eso lo multiplico entre 1.000.000. Bueno, le voy a poner el millón entero porque luego dicen que no es 1.000.000. ¿Sale? 10 a la 6 es 1.000.000. Y ya. Yo lo que estoy buscando entonces es esa masa de soluto. La diferencia es que esa masa aquí la voy a determinar en miligramos por el hecho de como tal la fórmula, porque la fórmula ya está dada de esa forma. Entonces sería, bueno, voy a pasar a la siguiente hoja para poder resolver esto. Como ustedes saben, igual, bueno, masa de soluto es igual ¿a qué? A las partes por millón. ¿Cuánto es de las partes por millón? Aquí está abajo nuestro ejercicio. Las partes por millón son 0.11 y 5 kilogramos. O sea, así, 0.11 partes por millón multiplicado por la masa, que son 5 kilogramos, entre 1.000.000. Y eso es igual, ¿sí? Entonces son 0.11 por 5 entre, caray, 0.11 por 5 entre 1.000.000. Son 5.5 por 10 a la menos 7, pero ¿qué son? Miligramos. Estos son miligramos, esa es la gran diferencia, y yo lo ocupo en gramos. Significa que es todavía más pequeño que esto. ¿Qué significa? Que esa cantidad lo tengo que hacer mucho más pequeña, pero ¿cómo más pequeña? Tenemos que convertirlo. Recuerden que en 1 gramo hay 1.000 miligramos. Voy a usar esa para referir los miligramos. Entonces yo tengo 5.5 por 10 a la menos 7 miligramos. Entonces tengo que obtener X. Sería este valor entre 1.000. Entonces X es igual a 5.5
por 10 a la menos 10 gramos. ¿Sí? Entonces, esta cantidad, ¿cuál es en números naturales? O sea, esto es notación científica. Recuerden que este número sería 0.00000. Tienen que contar la cantidad de... se me acabó el tiempo. Como decía, tienen que contar de este número, serían 9 ceros hasta llegar a este valor que tiene el punto decimal, de esta forma. Punto decimal, y aquí en esta dirección tenemos que contar esa cantidad de dígitos hasta llegar a este primer dígito. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, que tiene que ser a la menos 10. O sea, después del punto decimal tienen que ser 10 dígitos y el décimo dígito tiene que contar a este decimal. A este dígito, perdón. Entonces, este es el valor en gramos que tienen de partes por millón. Ahora, esta es justamente la explicación de por qué se utilizan las partes por millón, porque las partes por millón son en cantidades extremadamente pequeñas. Dado el hecho de que son cantidades extremadamente pequeñas, nosotros no las podemos expresar de esta forma porque las personas no lo entenderían. Ustedes ya más o menos lo comprenden, pero si ustedes ven este número o este número no tendría mucho sentido y dirían que ¿para qué? Pero si una persona ve partes por millón, ya más o menos que sería un número más racional, se puede entender más fácilmente. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a utilizar ahora en el siguiente ejemplo la fórmula directa. Vamos a poner un inciso B. Para el inciso B sería... ¿Se tienen? Se tienen, no sé, ¿qué les parece? 2.5 Se tienen 2.5 miligramos disueltos en medio kilo de disolución. ¿Cuáles serían sus partes por millón? Ajá. Vamos a resolverlo. Este sería de forma directa. Sería ppm es igual a los miligramos de soluto entre kilogramos de disolución. O masa, ustedes saben que es lo mismo. ¿Ok? Por un millón. Entonces sería los miligramos de soluto, que son 2.5 miligramos, entre los kilogramos de disolución. Esta cantidad de kilogramos de disolución serían medio kilo, o sea, 0.5 kilogramos. Y eso lo multiplicamos por 10 a la 6. ¿Sale? Esto entonces implica que sería 2.5 entre 0.5 por 1 millón. Fíjense qué interesante. ¿Qué cantidad tan grande de partes por millón hay ahí? ¿Sí? Serían 5 millones de partes por millón. ppm. ¿A qué se debe que tenga tanto? Si se supone que debe de dar números pequeños. Se debe a que es mucho de miligramos. Pero más que eso, se debe a la cantidad de soluto, que es muy poquita. ¿Sí?
Un ejemplo, ahorita les había puesto, por ejemplo, de la contaminación del aire. También se utiliza en la contaminación del agua. Digamos que casi estamos hablando de que cuando hablamos de contaminación, hablamos de que existen cantidades como lo que vimos acá arriba, que son mínimas. Por eso es que este número da tan grande, pero no significa que esté mal, para nada. No es eso. Simplemente es porque pues no lo acabamos de inventar, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, otro. Inciso C. Para este vamos a hacer una, ¿cómo decirlo? Una pequeña indagación en uno de los ejemplos que yo utilizo de mi libro. Y en este ejemplo, ¿se acuerdan que les había mencionado ahorita lo de un pescado? En el libro, de hecho, tiene un ejemplo muy curioso de qué cantidad, ¿cómo decirlo? Qué cantidad de un compuesto hay en un pescado, de hecho. Este compuesto se llama metilmercurio. Ok, bueno, se los voy a poner aquí. Se tienen, digamos, no sé, 10 kilos de pescado contaminado con metilmercurio. Ah, caray, metilmercurio. Este es un agente contaminante. De hecho, eso pasó en 1967 en Japón. Y este compuesto que se llama metilmercurio, lo agregaron, digamos, fue por las industrias. Empezaron a tirar todos sus desperdicios en el mar y pues obviamente se contaminaron los peces. Punto y seguido. Se sabe que la contaminación alcanzó a ser 50 miligramos por kilogramo de pescado. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la cantidad de ppm, partes por millón, por kilogramo de pescado? ¿Sí? Ahora, aquí lo que ustedes deben de utilizar y deben de leer bien lo que nos está diciendo el ejercicio. Esto es real, esto en verdad pasó en ese tiempo en Japón por este compuesto, el metilmercurio. Pero quiero que noten algo, que aquí nos está dando 10 kilos de pescado contaminado y nos dice en la pregunta, ¿qué cantidad de partes por millón hay por kilogramo? Si se sabe que estaba contaminado hasta por 50 miligramos por kilo de peso. ¿Ok? Significa que nosotros tenemos que utilizar la fórmula de forma directa, ¿sí o no? O sea, sabemos que partes por millón es igual a los 50 miligramos que alcanzaba por pescado entre kilogramo de peso. Y eso lo multiplicamos por 1.000.000. ¿Por qué no pongo aquí los 10 kilos? Porque es lo que nos está pidiendo el ejercicio, entonces no es necesario. Tú tienes 10 kilos, sí, pero en realidad, si leen bien el ejercicio nos dice que no son 50 miligramos en los 10 kilos, si no los tendríamos que dividir, sino que se sabe que la contaminación alcanzó a ser de 50 miligramos por kilogramo de pescado. Y nos está diciendo cuál es la cantidad de partes por millón por kilogramo de pescado. Por lo tanto, tenemos que utilizarlo entre kilogramo. ¿Sale? Ya dada esa explicación, ya se me dobló la hoja. Ya casi tiro todo mi artefacto. Ahí está. Bueno, ya. ¿Cuánto nos tiene que dar? Sería, pues, 50. Entre 1, pues da 50. Pero este lo tenemos que multiplicar por 1.000.000. Lo que nos da un total de 50 millones de partes por millón. Ahora, esa cantidad es extremadamente letal. Ustedes saben que el mercurio
especialmente el metilmercurio, este compuesto químico, si no me equivoco, se considera no letal, sino ya se considera tóxico con que haya presencia por kilogramo. O sea, si en un kilogramo hay 0.001 partes por millón, ya se consideraría que está contaminado. Entonces imagínense si tiene 50 millones, entonces estaba más que contaminado, eso ya no servía para absolutamente nada. ¿Sale? Esa es la utilidad justamente de las partes por millón, que ustedes se den cuenta de qué tanto hay de un soluto en toda una disolución. Que en realidad, al final de cuentas, todo lo que hemos visto, las otras fórmulas anteriores son exactamente para esa misma finalidad. En realidad no hemos visto nada diferente, por así decirlo. ¿Sale? Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos un inciso C. ¿Sí? En ese inciso C, digamos, vamos a utilizar una de las definiciones que ya tenemos nosotros por aquí. Nos dice lo siguiente. Ay, perdón. Ya sé. Vamos a poner el siguiente. Voy a resolver otro. Y ustedes, y ya el sí. Siempre la contaminación auditiva, ¿verdad? Voy a resolver otro y ustedes van a resolver el siguiente. Este que les voy a suponer va a ser para poder calcular la disolución. Digamos, en una muestra de alimento, una muestra de alimentos contaminados mostró tener una concentración de arsénico de, ¿qué les gusta? 0, bueno, ya sé, 1.5 por 10 a la menos 5 partes por millón, punto y seguido. Si se sabe que se utilizaron, ¿qué les gusta? 2 miligramos de dicho alimento, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuál es la cantidad de disolución? ¿Sí? Vamos a ver. En esta lo que ustedes tienen que calcular, vamos a anotar la fórmula, partes por millón es igual a miligramos de soluto entre kilogramos de disolución, y eso es multiplicado por 1.000.000. Entonces, nosotros ya conocemos cuál es la cantidad de partes por millón, y además ya sé cuánto se utilizó del soluto. O sea, yo tengo estos dos. ¿A quién ocupo? A la disolución, a los kilogramos de disolución. Sería entonces intercambio, kilogramos de disolución es igual a miligramos de soluto entre partes por millón, y eso lo multiplicamos por, 1.000.000. ¿Sí? Sería entonces los miligramos, que son 2 miligramos, entre, ¿qué cantidad? 1.5 por 10 a la menos 5
Y eso es multiplicado por 1.000.000. Sería 2 entre 1.5 por 10 a la menos 5 por 1.000.000. Bueno, vamos a ponerlo extra a la 6. Significa que la cantidad tan extraordinariamente grande que tenemos de kilogramos sería 1.333 por 10 a la 11 kilogramos. Es una cantidad extraordinariamente gigante de kilogramos de disolución. ¿Sí ven? Que eso no es obviamente real, pero pues solamente es un ejercicio, así que no hay ningún problema. ¿Sí? Vamos a dejarles un ejercicio ya para ustedes. Va a ser como el primero. Voy a utilizar la muestra de aire, otra de las muestras de aire. En una muestra de 10 kilogramos de aire hay una concentración de 0.21 partes por millón de monóxido de nitrógeno. Bueno, que sea dióxido de nitrógeno para que sea más adecuado. Punto y seguido. ¿Cuál es la cantidad en miligramos de NO2? Ajá. Bien sencillo, ya les estoy preguntando directamente qué tienen que hacer. Es como el primero que habíamos hecho. Esta sería nuestra tarea del día... ¿Qué quedamos? ¿Qué día es hoy? 8, ¿no? 8 creo. Perdón, que se me van las fechas. 8. Del día 8 del 05 del 2020. Y eso es todo. ¿Sí? Entonces, nos vemos el día lunes. Espero que disfruten su fin de semana, descansen, échenle ganas y intenten no salir lo más que puedan de su casa. Saludos.